Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ahorita tómamelo amor con el dolor de la alma, o sea, con el dolor de la alma uno no viaja, tendrá prioridades porque no creas, o sea, uno viaja igual por poquito, no se gasta plata que no puede reducir gastos y le puede servir. Compañeros, buenas noches, micrófonos, bueno, por pues ahí no pagan arriendo, pero pues yo le decía a ella, si usted no consigue el trabajo, pues por el Lisa, el micrófono. tampoco. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Inicio el llamado a lista. Alonso, Adriana Yamile. Alonso. Adriana Yamile no está. Haya Sandra Milena. Presente, doctor. Ok. Barajas Hugo. Barajas Hugo. Cortés Laura. Cruz Mónica. Cruz Mónica. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Cubides Oscar. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Díaz Andrés Miguel. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Pulido Gina. Presente, doctor. Ok. Acela Neri Joana. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Aguilar Dairo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Alba Diana. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Albarracín Mónica. Buenas noches, doctor. Presente. Gracias. Buenas noches, Álvarez William. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Alvis Esteban. Doctor, Alvis Esteban sí está diciendo que él está en un sitio de Colombia que hay muy mala señal, de pronto no ha podido conectarse. Pero él ahorita se conecta, doctor. Alzate Karen. Alzate Karen. Amaya José Alfredo. Presente, doctor. Ok. Arauz Jennifer. Arauz Jennifer. Ardila Sara Daniela. Micrófonos. Ardila Sonia. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Ardila William. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Arevalo José Orlando. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Arias Mayerlin. Es presente. Mayerlin. Doctor, buenas noches. Con Arevalo, ¿me escuchó? Sí, yo te escuché, Arevalo, yo te escuché. Voy por Mayerlin. Gracias, doctor. Hola, doctor, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, presente. Buenas noches. No sé quién es el que tiene el micrófono prendido con la clase. Bueno. Se me había pasado decirles ayer que en cada sesión va a haber un foro. Ya están en la plataforma los foros de la sesión 1 y la sesión 2 para que los respondan. Esos foros... No aparece nada, eso pasó en la otra clase también, lo han subido quizá de la universidad. Verifícalo, que desde que empezó la clase no lo has verificado. Verifícalo porque ya están.
Yo estoy ingresando, doctor, para verificar. Uno por otro. Bueno, listo. Entonces, empecemos. ¿Quién me podría decir una definición de derecho comercial? Yo podría decir, doctor, que es una reglamentación que regula las relaciones entre las personas que se dedican al comercio o entre las corporaciones o entidades que se dedican a la negociación. Eso más o menos. Ok, ¿quién más? Es el que se encarga de hacer cumplir las leyes o las normas estipuladas en el Código de Comercio de la República de Colombia. ¿Quién más? Es una rama del derecho privado. Son actos es una rama del derecho privado que regula esos actos de comercio. ¿Quién más? Es una relación que existe entre los comerciantes y las normas y Estado. Para mí es un conjunto de reglas y normas establecidas en ese código de comercio, ¿sí? Donde se establecen los derechos, los deberes del consumidor, de las personas que hacen ese negocio o cualquier tipo de negocio, creería yo. Gracias, doctor. ¿Quién más? Profe, yo Buenas noches, encontré- doctor. Siga, compañera. Bueno, mira, dice que las fuentes del derecho mercantil se desarrolla No, definición primordialmente a de partir derecho de comercial. Sobre la definición, vale, disculpa. Que después vamos a ver las fuentes. Profe, no, es un conjunto de reglas que rigen los vínculos de negocios entre los civiles, entre las personas civiles y la persona jurídica. Luz Estela, está levantando la mano. Sí, doctor. Creo que es un derecho, el derecho comercial es aquel grupo o conjunto de leyes que regula, que se establecen en el ámbito económico para contratar justamente el tipo de relaciones de vínculos que se puedan dar entre dos o más partes con fines comerciales. Germán Darío. Sí, doctor, prácticamente lo mismo que yo la compañera. Dice, derecho mercantil se encarga de hacer cumplir las leyes o normas estipuladas en el Código de Comercio de la República de Colombia, las cuales rigen a los establecimientos de comercio y a los comerciantes y a todos los actos de comercio. A ver, William. Doctor, buenas noches. Pues yo tengo acá que se encarga exclusivamente de comerciantes, empresas, emprendedores u organizaciones. Gina Caterín. Profe, básicamente se encarga de controlar vínculos comerciales entre varias personas. ¿Podría ser? Ok, Jonathan Ortega. Es el ordenamiento privado propio de los empresarios y de su estatuto, así como de la actividad externa que los realizan por medio de una empresa. Ok, bueno, podríamos decir que todo lo que han dicho pues ha sido válido, ¿sí? Pero podríamos decir que el derecho comercial o derecho mercantil, como también se conoce, es aquella rama del derecho que regula las relaciones entre las personas que ejercen la actividad del comercio. Llámense personas naturales o personas jurídicas. ¿Cuándo creen ustedes que inició la regulación del derecho comercial como tal? Porque tiene una reglamentación bastante antigua, ¿no? Desde los inicios de Mesopotamia y las regiones. Desde el Imperio Romano. ¿Quién hablaba de la Edad Media? Yo, Iriarte. Ya es mucho más adelante, ¿no? Pero tiene unas connotaciones más antiguas. De la época de Mesopotamia, en las ciudades que empezaron a generar productos como el trigo,
a orillas del río. Una cosa es empezar la actividad de comercio y otra cosa la regulación. Pero bueno, vamos en esa misma línea donde va José Alfredo. Hablemos del Imperio Romano. Después de la Revolución Francesa. Hablemos del Imperio Romano. ¿Quién me podría decir cuándo fue la fundación de Roma? ¿En el año 730 antes de Cristo? En el año 53 antes de Cristo, casi, José Alfredo, casi. Dice la leyenda que Roma fue creada por Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba. Puedes ir a Roma por Google Earth y vas a mirar un monumento que se llama Roma Lupa, que es donde está la loba amamantando a dos niños. Entonces, surge Roma. El Imperio Romano duró aproximadamente 10 siglos. Desde el año 700 a.C. hasta aproximadamente el año 300 y pico de nuestra era. Durante ese tiempo había una estructura social en Roma. ¿Cómo estaban clasificadas la sociedad en Roma? Es decir, ¿cuáles eran las clases sociales? ¿Cómo se llamaban esas clases sociales en Roma? Patricios y plebeyos. Y el clientelismo. Patricios, plebeyos y el clientelismo. Los plebeyos es de cuando se habla de la realeza. Los patricios sí, estaban los patricios, eso es cierto. Los patricios, ¿quiénes eran los patricios? Los patricios eran los adinerados, los que tenían el poder. Además de los patricios, estaban los artesanos y los esclavos. Y los artesanos eran aquellos que se dedicaban a la actividad del comercio. Pero los esclavos también se les permitía hacer actos de comercio. Entonces una persona podía ser esclavo por deudas, para poder pagar las deudas, o podía ser esclavo porque en las guerras pues se hacía la aprehensión de esa persona para que fueran esclavos, o por la condición de la madre. Entonces el hijo llevaba la condición de la mamá. Si una mujer, estando en esclavitud, daba a luz un hijo, ese hijo iba a ser esclavo. Y cuando hablo de esclavo, me refiero al término como tal. No estoy hablando de masculino únicamente, porque podrían ser esclavos mujeres también, ¿ok? Solo que, pues, la Real Academia de la Lengua Española ha aclarado de que el lenguaje inclusivo no puede redundarse cuando las palabras significan cuando es la misma palabra, tanto el masculino como el femenino. O sea, decir esclavos y esclavas es una redundancia. Es válido, según las reglas, decir damas y caballeros, por ejemplo, que son palabras diferentes para cada género. Entonces, se caía en esclavitud por esas condiciones. Entonces, si el hijo nacía porque la mamá tenía la condición de esclava, iba a ser esclavo. No sé si de pronto alguno de ustedes vio, hay unas series por estas plataformas digitales, por Amazon, una que se llama Spartacus. ¿Sí alguno la ha podido ver? Sí, doctor. Gladiador. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, las personas que estaban en esclavitud podían alcanzar su libertad, podían salir de la condición de esclavitud. Si ustedes miran, por ejemplo, en Spartacus, se buscaba de que si el esclavo ganaba y hacía que fuera ganando más el dueño de ese esclavo, entonces se le podía dar la libertad. Y era un acto que se llamaba la manumisión, que ustedes debieron ver en el derecho romano. La manumisión.
Y la manumisión no era más que colocar la mano por parte del pretor, o del magistrado, en la plaza pública y se declaraba la libertad. Entonces, en esa época, en el Imperio Romano, existían esas clases. Y los artesanos eran aquellos que se dedicaban a realizar el comercio, a los actos de comercio como tal. Luego del Imperio Romano, hacia el final del Imperio Romano es cuando se dan las tablas de Justiniano, esa recopilación de las normas dictadas en Roma. Pero donde podríamos hablar que se inició la regulación del derecho comercial como tal es en la Edad Media. La Edad Media es el periodo comprendido entre la caída del Imperio Romano y el descubrimiento de América. ¿Recuerdan la fecha del descubrimiento de América? 1492. 192. 1810. 1492. El 14 de octubre. Día de la raza. Exacto. Profe, anterior a ello mencionaba descubrimiento de América y lo demás que fue, profe, es que se me fue el internet. Gracias. Entre La caída del Imperio Romano. la terminación o la caída del Imperio Romano, que ustedes saben que el Imperio Romano fue derrotado por varios pueblos, entre esos los bárbaros, los que venían del norte de Europa, los territorios que hoy conocemos como Alemania. Entonces, ese tiempo, entre la caída del Imperio Romano y el descubrimiento de América. Ese es el periodo en la historia que se conoce como la Edad Media. Para muchos, la Edad Media es un periodo de tiempo en la historia donde algunos lo han llamado el oscurantismo, o un periodo de tiempo donde no sucedió nada interesante. Pues algunos lo comparan porque después del descubrimiento de América y después de que se vino esta parte de la terminación del imperio, de la Edad Media, vino el enciclopedismo francés, vino el periodo de la Ilustración, el Renacimiento en Italia y todo ese tipo de situaciones que hicieron como resurgir Europa. Entonces, para muchos, ese periodo de tiempo llamado la Edad Media es como si no hubiese pasado nada. Y fueron casi 10 siglos, casi 1000 años aproximadamente. Entonces, durante ese tiempo es donde se le atribuye que surgen, digamos, las primeras regulaciones del derecho comercial como tal. Durante ese periodo de la Edad Media, se dieron las ordenanzas. Voy a mencionar las ordenanzas más importantes que podríamos decir que fueron como esas primeras normas que se fueron dando. Y esas ordenanzas podríamos decir que sería el equivalente a hoy el Código de Comercio. La de Burdeos, que fue en Francia, la de Barcelona y la de Bilbao. Tanto Barcelona como Bilbao, pues, están en España. Entonces, estas son ciudades que
tienen puertos. Y esas primeras ordenanzas, digamos que eran como esas reglas, esas primeras codificaciones que se dieron o regulaciones para las personas que ejercían la actividad del comercio. Existían también la Corporación de Mercaderes. La Corporación de Mercaderes vendría siendo algo así como la Cámara de Comercio hoy. La Corporación de Mercaderes era aquellas entidades donde se llevaba el registro de las personas que llevaban o ejercían esa actividad del comercio. Lo veremos más adelante en clases posteriores que las cámaras de comercio llevan la función del registro mercantil. El artículo 28 del Código de Comercio nos dice que el registro mercantil, en el registro mercantil, que es una función pública, deben quedar la inscripción de ciertos documentos, de ciertos actos del comerciante. Eso lo hablaremos posteriormente. Entonces, en esa época, la Corporación de Mercaderes era la encargada, pues, de llevar el registro de esas personas que se encargaban de ejercer la actividad del comercio. Bueno, doctor, las primeras ordenanzas en Burdeos, Barcelona, ¿y cuál es la otra? Bilbao. Están aquí Bilbao. en el chat de Zoom. Bueno, doctor, entonces según lo que su merced acaba de decir, entiendo que las ordenanzas vendrían siendo como el Código de Comercio antiguo, ¿sí? Y lo que es la Corporación de Mercaderes como viene siendo como la... ¿En qué se diferencia? La Cámara de Comercio. La Corporación de Mercaderes vendría siendo el equivalente hoy a las cámaras de comercio. Ah, ok. Y existían los tribunales de comercio. ¿Preguntas hasta acá? Doctor, ¿y los tribunales que vendrían siendo a hoy como la Superintendencia de Los Industria y juzgados. Comercio? Ah, ok. En algunos países de Iberoamérica, pues se habla de tribunales para referirse a los juzgados, a los despachos judiciales, incluidos los de primera instancia, que nosotros aquí los tribunales solamente mencionamos son los de segunda instancia, según nuestra norma. Pero en muchos países se le llaman tribunales a los de primera instancia. Esos tribunales de comercio eran especializados solamente, esos juzgados eran especialmente solamente para las cuestiones de asuntos comerciales. Exacto, únicamente. Ok, muchas gracias. Ahora, durante ese tiempo, diremos que la más importante fue la ordenanza de Bilbao. Estuvo vigente desde 1511 hasta 1829. Durante ese tiempo estuvo vigente la ordenanza de Bilbao. Bilbao es una ciudad que está en el norte de la península ibérica, está sobre el Atlántico. País Vasco. Tiene puerto. En el País Vasco. Ajá, exacto. Doctor, se nota que, digamos que en toda esta época se dio bastante el comercio fue marítimo, ¿no? Y todavía, siempre ha sido así. De hecho, si ustedes miran, pues la mayoría de estas ordenanzas que se daban o este tráfico era sobre el Mediterráneo. Y devolviéndome un poquito en el tiempo hacia el Imperio Romano. Ustedes saben que el Imperio Romano estuvo dividido en dos. En la parte oriental del imperio, que es lo que la península de Anatolia, lo que hoy conocemos como el territorio de Turquía. No sé si de pronto, José Alfredo, te acordarás, más o menos que eres como contemporáneo conmigo, que antes le enseñaban a uno en geografía unos mapas mundi mudos, que tenían un fondo negro y solamente estaba la silueta del continente y le preguntaban a uno, ¿dónde queda tal país? Tal, y uno tenía que marcarlo, ¿sí o no? ¿Sí te acuerdas? Sí, claro, doctor, sí, claro, se aprendía bastante. Exacto. Entonces,
En el este, en la parte oriental del Mediterráneo, pues esa parte es lo que se conocía como el Imperio Bizantino, esa parte oriental del imperio, porque estaba dividido en dos, el Imperio Romano. Su capital estaba en Constantinopla. Constantinopla es una ciudad hoy de Turquía. Y Roma, pues era la capital de la parte occidental del Imperio Romano. De ahí que hacia el año 300 y pico, cuando estuvo Constantino, que declaró al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, se hicieron posteriormente a eso las cruzadas. Y las cruzadas eran con la finalidad de ir a evangelizar esa parte oriental del imperio. Pero realmente lo que se logró fue abrir el comercio entre esta parte del occidente con esa parte oriental de lo que era el Imperio Romano. Eso fue lo que se produjo realmente con las cruzadas. ¿Alguno recuerda, eso se vio por allá en sociales, en el bachillerato, cuántas cruzadas fueron? 12. No, fueron 9 cruzadas. Entonces, esas cruzadas, la finalidad, pues era supuestamente ir a evangelizar esa parte oriental, pero realmente lo que hicieron fue abrir el comercio. Ahora, eso digamos, de la evangelización hacia la parte oriental, porque en el imperio se hablaba de los dioses. Si ustedes recuerdan en esas series que hablamos hace un rato, como Spartacus, como Gladiador, entonces ellos creían en unos dioses y todo eso. Ustedes van a Roma hoy en día y es exactamente igual, tienen las mismas creencias. Ustedes pensarán, es que allá está la sede del Vaticano, entonces esos son más católicos que por acá, que Latinoamérica. No, ustedes van allá, no van a encontrar gente italiana en las iglesias católicas, los que están llenas de turistas, especialmente de Latinoamérica. Entonces, esa fue la excusa, por decirlo de alguna forma, para abrir el comercio a esa parte oriental. Entonces, cuando se habla de Oriente, es esa parte de ahí de Turquía, no más allá lo que sería realmente el Oriente, como por ejemplo la India, la China, no, fue hacia esa parte oriental del Imperio Romano o el Imperio Bizantino. Entonces, siempre la actividad del comercio ha sido o ha estado ligada a la actividad marítima. O sea, la forma de transportar las mercancías a través de la historia, y hoy sigue siendo así igual, vía marítima. Yo sé que de pronto ustedes estarán pensando, bueno, pero hay aerolíneas que son de carga. Pero si ustedes miran, el transporte aéreo pues va a ser mucho más costoso para las mercancías que el transporte marítimo. Dependiendo también, digamos, la necesidad o la urgencia, pues uno creería que las vacunas contra el COVID las van a traer vía aérea, porque si la mandan vía marítima se van a demorar muchos días en llegar. Entonces, pues uno pensaría que ese tipo de mercancías sería vía aérea. Entonces, después volvamos nuevamente a Bilbao. Durante ese tiempo estuvo vigente toda la actividad del comercio, incluso el comercio que se hacía de acá, de la colonia, hacia España. Se aplicaban estas normas de Bilbao o estas leyes. ¿Quién me podría decir cuál fue la fecha de la independencia de Colombia? 20 de julio de 1810. Sí, bueno, pero de pronto antes de llegar allá vamos a devolvernos un poquito en el tiempo hacia antecitos de esto. Después del Renacimiento y todo esto de la Revolución Industrial, vino en Francia la Revolución Francesa. Sí, de ahí se derivó ya nuestra independencia por los derechos. En mayo de 1789. 83. 1789.
la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla, entonces ustedes van a París y miran que hay un Arco del Triunfo y todo eso, que es un homenaje a la Revolución Francesa, que de ahí derivan muchos de los derechos que tenemos hoy como sociedad, y los modelos de gobierno y todo eso, vienen de esa época. Entonces, en la Revolución Francesa había 3 palabritas o 3 consignas. ¿Cuáles eran esas 3 palabras que ellos mencionaban? Libertad, igualdad y fraternidad. Exactamente. Y pues la libertad, pues buscaban acabar con la esclavitud. No sé si ustedes saben que hay digamos, se reconoce en la historia de los Estados Unidos un señor llamado Dred Scott, de raza negra, que vivía en Georgia. Y Georgia está hacia los estados del sur. Georgia está encima de Florida. En Georgia, en esa época, era un estado, pues, digamos, muy dedicado a la agricultura. Entonces, los estados del sur de los Estados Unidos eran, digamos, pro esclavitud. Estaban a favor de la esclavitud, pues, porque eran una mano de obra más barata. Y los estados del norte, como Massachusetts, New York, estaban con la onda de la Revolución Francesa y querían que se aboliera la esclavitud y todo eso. Entonces, Dred Scott cruza hacia uno de los estados del norte, donde estaban estas consignas de libertad, y adquiere la libertad. Hay en una película incluso que se llama Django sin cadenas, que la pasan mucho por los canales de cable. Creo que es de este tipo. Quentin Tarantino. Leonardo DiCaprio aparecía ahí. Exacto, sí, de DiCaprio. Y Jamie Foxx es el protagonista. Ajá. Esa está basada en la historia de Dred Scott. Entonces, Dred Scott es esa primera persona que logra alcanzar ser liberto, ¿sí? Liberarse de la esclavitud. Producto de eso, en el gobierno de Abraham Lincoln, es donde se hacen las modificaciones o se hacen la enmienda número 13 de la Constitución de los Estados Unidos, y se busca acabar con esa segregación o con esa esclavitud. Y en el gobierno de Abraham Lincoln es donde pues se da la guerra entre los estados del norte con los estados del sur, la guerra secesionista, que posteriormente termina la guerra. Y digamos, de esas ideas de esa época son algunos de los seguidores de Donald Trump hoy en día. Algunos de esos seguidores vienen con esas ideas confederacionistas, que es una bandera rojinegra, azul, perdón, con un rojo como con forma de X y que tiene unas estrellas en la X. Sacar esa bandera en los Estados Unidos o colocarla, eso es una afrenta, porque es promover esas ideas que llevaron a la guerra civil de los Estados Unidos. Y en la enmienda número 14, entonces, se habla de que se hace la abolición de la esclavitud. Enmiendas 13 y 14 de la Constitución de los Estados Unidos. Posteriormente, esas ideas, pues, se van expandiendo y llegan acá. Y es donde, entonces, hablamos de la independencia. Y nos han dicho, bueno, el 20 de julio de 1810, porque se toma como punto de referencia ese primer grito de independencia cuando el florero de Llorente, cuando unos criollos fueron donde el español a pedirle que le prestaran un florero y le rompieron el florero. Pero realmente los criollos lo que querían era participar del gobierno, porque el virreinato, es decir, el virrey, que era como decir la figura del presidente en este momento, el virrey dependía directamente de la corona. Dependía de España, pero el virrey debía ser un español, nacido en España, no podía haber nacido en el virreinato. Entonces, lo que querían realmente era, en ese momento, buscar una participación del poder. Pero si nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, hacia finales del siglo XVIII, 1780 y algo, 1790,
se dio la primera gesta, por decirlo de alguna forma, que fue el movimiento popular, o conocido como el movimiento de los comuneros en Socorro, Santander. Ese sería realmente el primer acto de independencia del virreinato de la Nueva Granada. Ahora, el virreinato era la forma como estaba clasificado estos territorios conquistados por la corona. ¿Por qué se llamaba la Nueva Granada? Porque hay una provincia o una comunidad autónoma en España que se llama Granada y era muy parecida, entonces por eso se hablaba de la Nueva Granada, el virreinato de la Nueva Granada. En el virreinato de la Nueva Granada no solamente estábamos nosotros como Colombia, sino también lo que hoy es territorio de Ecuador, de Panamá y de Venezuela. Entonces, de ahí posteriormente es cuando Bolívar habló de la Gran Colombia, refiriéndose a ese virreinato. Que el virreinato podía estar dividido por unas capitanías, entre eso la capitanía de Venezuela, pero era un solo virreinato. De ahí, digamos que las discordias siempre entre Caracas y Bogotá, por esa cuestión que venía desde la época de la colonia. Llegamos a la independencia, pero realmente la independencia fue todo un proceso. Empezaron en 1811 la provincia de Cartagena declarándose independiente de la corona. Fue la primera de las provincias en declararse independiente, luego la de Cundinamarca y así sucesivamente. Hasta que finalmente en 1819 se sella la independencia con la batalla de Boyacá. Durante todo este tiempo, aun cuando nos consideramos ya en inicios de una vida republicana, seguían rigiendo la legislación española. Seguía vigente en el territorio de lo que hoy es Colombia la ordenanza de Bilbao. Y cuando en España se expide el primer Código de Comercio Español, en 1829, ese código aplicaba aquí en Colombia. Y ya éramos independientes, pero seguíamos dependiendo de la corona, seguíamos dependiendo de España. Desde 1817 más o menos, de 1813 hasta 1830 aproximadamente, es el periodo que se conoce como la Gran Colombia. Posteriormente, viene el periodo que se conoce como la Patria Boba, en el cual perdimos algunos territorios por las políticas o por las diferencias políticas o las, digamos, discrepancias de los bandos de los centralistas y federalistas. Y ahí vienen los seguidores entonces de Santander y los seguidores de Bolívar. ¿Quiénes eran? ¿Santander era federalista o centralista? Centralista. Y lo mismo Bolívar. Bolívar era federalista. Exacto. Y diríamos que de pronto ustedes van a encontrar algunos autores que les digan que Bolívar era conservador, pero resulta que no. Porque cuando nosotros miramos las ideas centralistas que defendía Santander y que era lo que discrepaba con Bolívar, donde defendía un sistema federalista, un sistema federal, donde hubiera más independencia, más autonomía para las regiones, que no dependieran tanto de la capital, mientras que el modelo de Santander, que es el que está vigente hoy, un modelo centralista, netamente, buscaba todo lo contrario, que se dependiera mucho del gobierno central, de la capital. Las ideas que seguían estos dos personajes, pues venían con ideas demócratas o ideas republicanas. ¿Cuáles eran las ideas republicanas? Pues las ideas republicanas son las ideas que seguía Santander, o sea, las del Partido Conservador. Y las ideas demócratas, las de Bolívar, que sería el Partido Liberal. Aunque algunos historiadores lo van a encontrar ustedes si buscan por Google, que van a decir que Bolívar era conservador. Pero realmente, si uno mira la esencia,
era progresista, era liberal, y de ahí el modelo federalista de él. Entonces, en esas dos concepciones es donde surgen esos que nosotros conocemos como la patria boba. Posteriormente, en 1863, se adopta el modelo federal para Colombia y pasamos a llamarnos los Estados Unidos de Colombia, 1863, la Constitución de Río Negro, hasta 1886. Y en 1886, cuando se pide la nueva Constitución, en el primer gobierno de Rafael Núñez, el único presidente cartagenero, y que ha sido 4 veces presidente, la única persona que ha sido 4 veces presidente, aunque los periodos eran de 2 años, el modelo que se implantó es el que rige hoy, el modelo centralista. Entonces, de pronto nosotros podemos ver, bueno, pero las regiones, y lo entenderán quizás un poco más las personas que son de afuera, que no son de aquí de la capital, que son de afuera, que vienen de provincia, lo entenderán un poco más. Dice, bueno, pero es que dependemos para todo de la capital, dependemos que el gobierno central nos gire los recursos. Pero resulta que cuando se dan ciertas autonomías, entonces ocurren ciertas circunstancias como que hacen ver que el modelo centralista es el que definitivamente mejor funciona en este país. Porque con la poquita autonomía que se le da a los departamentos y vemos toda la corrupción que hay y toda la cantidad de cosas, ¿qué tal donde tuvieran más autonomía como los modelos federales? O sea, si tuviéramos un modelo federal como el de Brasil, como el de Estados Unidos, imagínense, entonces, la feria de recursos que harían los políticos en las regiones. Sería mucho más fácil para ellos, ¿no? Entonces, de ahí que viene esa concepción de que si se manejan las cosas desde el gobierno central o si se dan las autonomías a los territorios. A finales de, 1886, pues se cambia ese modelo. En 1853 se pide el primer Código de Comercio de Colombia. El primer Código de Comercio colombiano se pide en 1853. Y en 1857 se pide el segundo código. En la historia de Colombia ha existido 3 códigos de comercio. El primero, que fue pedido en 1853, el segundo, que fue pedido en 1887, y el tercero, que es el actual, en 1971. Fíjense que entre 1819 y 1853 lo que regía era la legislación española. Primero, pues la ordenanza de Bilbao, luego el primer Código de Comercio español. Era lo que regía en este territorio. Hasta 1853, entonces, donde se expide ese primer Código de Comercio. Posteriormente, bueno, en 1886, cuando se adopta el sistema centralista, miramos que realmente, después del gobierno de Rafael Núñez, en el último periodo,
si no estoy mal, el presidente, después de eso le sucedió en el cargo Miguel Antonio Caro. Y el presidente no le quiso entregar al sucesor. No recuerdo ahorita el nombre del sucesor. Así muy parecido, muy similar a lo que está pasando, que Donald Trump no le quiere, no quiere asistir a la posesión de Biden y entregarle, rompiendo con una tradición en la democracia de ellos. Entonces, particularmente eso aquí pasó hace un poco más de 100 años, hace unos 120 y pico de años. Entonces, en esa época, empezó después de eso, la guerra de los 1000 días. Y esa guerra de los 1000 días, más o menos desde 1898, 1899, como hasta 1902, fue la guerra, una guerra civil. Posterior a eso vino una hegemonía conservadora, se conoce en la historia del país. Y la hegemonía conservadora era que las elecciones las ganaban los conservadores. Duraron como 40 años, más de 40 años ganando las elecciones de forma consecutiva los conservadores. Pero nótese que no era el mismo personaje, o sea, siempre, cada 4 años era un presidente diferente, no había reelección. Entonces, en esa época es donde surgen las primeras guerrillas en Colombia, pero esas primeras guerrillas fueron guerrillas liberales y que buscaban, por ejemplo, esas guerrillas liberales, la alternancia en el poder, o sea, que los liberales también pudieran gobernar. De ahí que ocurrió luego el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, posteriormente en el gobierno del dictador de Gustavo Rojas Pinilla, es donde yo me atrevería a decir que realmente es el tiempo en el cual el país ha estado más pacífico, en la dictadura de Rojas Pinilla. Del 53 al 57 logró que se entregaran esas guerrillas liberales. Y fíjense que cuando eso no existía la Revolución Cubana ni nada de esa vaina. Entonces, se entregan y surgen después lo que era en la década del 60, las guerrillas de la FARC y el ELN surgen inspirados, según ellos, bajo la Revolución Castrista, bajo la Revolución Cubana, pero digamos desconociendo que el contexto cubano era diferente al contexto del resto de países de Latinoamérica. Porque los países de Latinoamérica, es decir, la parte continental, desde México hasta Argentina, todos habían logrado independizar de España entre 1810 y 1820 y pico, más o menos. Todos los países se independizaron de España. Pero ellos siguieron bajo la dominación española como 80 años después. O sea, todos nosotros nos habíamos independizado y ellos seguían todavía por el dominio español. Y de ahí es donde se habla de José Martí. Les recomiendo en Netflix hay un documental que se llama Cuba Libre. Y ahí pues hace un repaso de la historia de Cuba. Entonces, pasan ellos de estar bajo la dominación de España a la dominación de Estados Unidos, como todas las islas en el Caribe. Si ustedes miran el caso de Puerto Rico. Puerto Rico es un estado libre asociado, el único estado libre asociado en el mundo. Y ustedes van y miran el mapa de los Estados Unidos, tiene 50 estados, pero en esos estados no está Puerto Rico. Ahora, uno allá popularmente escucha así en los Estados Unidos que Puerto Rico es el estado 51, pero eso es como una tomadera de pelo, ¿sí? Porque oficialmente no es un estado de los Estados Unidos. Y ellos votan para gobernador, no para presidente. Entonces, el contexto de Cuba, pues era diferente. Y cuando triunfa la revolución el 2 de enero de 1959, ahí es donde realmente ellos alcanzan una independencia. Porque no van a depender entonces ni de España ni de Estados Unidos. Pero nosotros habíamos logrado eso en el siglo anterior, todos los países de Latinoamérica. Que teníamos una influencia de Estados Unidos como antagonismo de Europa, ok, pero una cosa es tener una influencia y otra cosa es estar bajo el dominio, ¿sí? Que son dos cosas diferentes. Entonces, surgen supuestamente en la década del 60 estas guerrillas de la FARC y el ELN inspirados bajo la Revolución Cubana. Pero, pues, hay que mirar esa parte de lo que estoy mencionando.
Oficialmente, en Colombia, una sola vez han robado las elecciones. Y fue en 1970. Porque producto de que la dictadura del general Rojas Pinilla, entre el 53 y el 57, él se retira en el 57 y le entrega el gobierno a una junta de militares que gobernó por 6 meses hasta que llegaron las elecciones. Y se hizo un pacto entre los liberales y los conservadores llamado el Frente Nacional. ¿Y en qué consistían? Que en un periodo gobernaban los liberales, después gobernaban los conservadores, después gobernaban los liberales, después gobernaban los conservadores. En 1970, el señor Rojas Pinilla se presenta a las elecciones libremente por un partido llamado la ANAPO, la Alianza Nacional Popular. Y, doctor, dime. ay, qué pena con usted, una pregunta. Cuando usted habla sobre ese primer código de comercio, ahí es cuando derogan esa legislación mercantil que había en ese momento, como que ya derogan esas ordenanzas de Bilbao. Sí, porque las ordenanzas eran pues por los territorios donde estaban esos principales puertos en Europa. Por eso, pero Cuando en Colombia, ¿qué? código, ¿Cada estado? Perdóneme, pero en Colombia hay cada estado que tiene su propia legislación mercantil. No. ¿O ahí cómo es? Todos se Después de que regían, derogan. todos se regían por la ordenanza de Bilbao, aún ya estando independiente. Pero Y- aún estando ya cuando sale el primer código, de igual forma estaban con la ordenanza de Bilbao, o No. porque ahí decían que supuestamente lo derogan. No, pero el código de comercio viene Ajá. y empieza a regir en reemplazo de la ordenanza de Bilbao. Y posteriormente, cuando se pide en Colombia el primer código 1853, Sí. entonces empieza a regir aquí en este territorio el código de comercio colombiano. Ya deja de regir el español. Ah, ok. Listo, amigo. Igual ambas legislaciones, tanto Bilbao, la ordenanza de Bilbao, como el código, este primer código de 1829 eran legislación española, pero aplicaban en este territorio. Entonces, en 1970, ese domingo, iba punteando las encuestas en los boletines de la registraduría, Rojas Pinilla, se fue la luz, entonces al día siguiente en los titulares de la prensa amaneció que había ganado Misael Pastrana Borrero, o sea, el papá de Andrés Pastrana. En el gobierno de Misael Pastrana es donde se expide el actual Código de Comercio. Es la única ocasión donde se podría decir que se robaron unas elecciones a un candidato. Es la única. El resto son puras, digamos, expresiones del contendor que pierde, que no quiere reconocer la derrota, así como Donald Trump. Así similar. Entonces, durante todo este periodo de tiempo, el comercio pues tenía, digamos, una dinámica, y hacia la década del 90 empieza a cambiar esa dinámica de la actividad del comercio en Colombia. Teníamos una mentalidad cepalina, es decir, de la CEPAL, que la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina. Y les voy a resumir la CEPAL o el modelo cepalino. El modelo cepalino dice que hay que comprar el producto nacional. O sea, que esos comerciales que ustedes ven, compra colombiano, ese es el modelo cepalino. O sea, es decir, hay que comprar el producto local, preferir el producto local antes del importado. Esa era la mentalidad. Por eso, de pronto, perdona que te vuelva a tomar, por ejemplo, José Alfredo, te acordarás que de pronto viste alguna vez, había una publicidad de Telecom, de que decía, te marco, de que para llamar al exterior, entonces tú tenías que llamar a la operadora, y la operadora era la que hacía la llamada, y entonces tú tenías que colgar el teléfono y esperar como a los 5 minutos, 10 minutos que lograra la operadora de Telecom la llamada, y era cuando te sonaba el teléfono y tal, le levantabas el teléfono. La bocina, sí. Exacto, ya eso no se ve, ¿cierto? Porque, bueno, los avances que hay con los celulares, y en cuestión de segundos ya están las conexiones. Entonces,
eso hacía que a nivel del comercio no hubiese, digamos, mucha competencia o que el consumidor no tuviera mucho para escoger. El único operador que había era Telecom. Entonces, o tocaba Telecom o Telecom, no había otra. Hasta el gobierno de César Gaviria Trujillo. Entonces, en el gobierno de César Gaviria Trujillo, cuando se habla de la apertura económica como producto de la liberalización del mercado, artículo 333 de la Constitución Política y 334, donde habla de una economía de libre mercado, es donde empieza la apertura económica y entonces llega mucho más los productos foráneos. O sea que lo que hoy vemos, producto de los TLC y todo eso, y que los modelos de seguridad social y todo, eso no son culpa de los últimos 3 gobernantes. Doctor, esto del artículo 336 y 334 fue bajo el mandato de qué legislador, disculpe. Del gobierno de César Gaviria Trujillo, Partido Liberal. Gaviria fue presidente entre 1990 y 1994. Entonces, durante ese gobierno y el gobierno que le siguió, que fue el de Ernesto Samper, se establecieron esa serie de políticas que son las que ahorita vemos en las redes sociales que tanto critican, como si fueran inventos de los últimos gobiernos del 2002 para acá. Pero fueron desde el 90 implementados y fueron normas implementadas desde esa época. Pero no vas a ver a nadie en las redes sociales responsabilizando políticamente al Partido Liberal. Y ojo, yo soy de mentalidad de Partido Liberal. No soy miembro del partido, pero considero que al César lo que es del César. O sea, el producto de lo que hay hoy no es culpa ni de Uribe, ni de Duque, ni de Santos. O sea, eso viene desde el 90, desde la época de Gaviria. Entonces, hay que irse un poquito más atrás en el tiempo para mirar los males que hoy tanto se critican, que el modelo de salud, que el modelo pensional y todo ese tipo de cosas. Entonces empieza una verdadera apertura en el mercado, una apertura económica. Y como tal, pues al llegar o al darse esa apertura económica va a impactar la forma como se hace el comercio o cómo se venía viendo el comercio. De ahí que ustedes, de pronto, los más jóvenes les parecerá muy familiar ver McDonald's y todas esas franquicias, pero los que ya somos un poco más viejitos, para uno ver por allá en el 90 o antes del 90 un McDonald's o una cadena de esas americanas, eso eran muy poquitas los que habían, o sea, prácticamente no había la posibilidad de escoger franquicias como están acostumbrados en los últimos 25 años con tanta, digamos, franquicia que llegó al país. Entonces, así ha venido cambiando durante todo el tiempo la forma de hacer el comercio y por ende la legislación aplicable como tal. Mañana vamos a ver las teorías subjetivas y las teorías objetivas. Vamos a mirar también. Todo esto de la apertura económica también le dio pues paso a tratados internacionales con todo esto de las franquicias y todo para que se expandiera, ¿cierto? Yo me acuerdo que yo estaba muy pequeño cuando empezó lo del TLC, ¿sí? Porque antes no había el Tratado de Libre Comercio, que ya empezaron fue a importar las cosas. Pero fíjate que el TLC de Colombia con Estados Unidos es como del 2006 más o menos. Pero, por ejemplo, México en Latinoamérica tomó una delantera con TLC con Estados Unidos. Ellos celebraron como en el año 93 el NAFTA, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México. Entonces, después de eso, bueno, hacia los 90 también había el G3 o Grupo de los Tres, que formado por Colombia, Venezuela y México, donde se hablaba pues de una actividad de comercio, ¿sí? Como diferentes grupos. Después de eso se trató hacia finales de los 90, comienzos de los 2000, se empezó a hablar del ALCA, del Área de Libre Comercio para las Américas, producto del consenso de Washington, que fue cuando surgió entonces con el chavismo el ALBA, la Alternativa Bolivariana para las Américas.
¿sí? Como un contrapeso ideológico a esa integración económica. Pero ese consenso de Washington que buscó el área de libre comercio de las Américas estaba inspirado más en el modelo de la Unión Europea. La Unión Europea no es nueva. Entonces de pronto pensarán, bueno, la Unión Europea es del 99 para acá. En el 99 se introdujo el euro, la moneda común. Pero ellos venían desde muchísimo tiempo atrás, venían implementando normas, el Tratado de Constitución de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento y toda esa serie de cosas que es lo que trató los Estados Unidos de implementar con ese tipo de política, que bueno, finalmente no se logró mucho como bloque, ¿sí? Y después surgieron alternativas como la UNASUR, bueno, la Comunidad Andina de Naciones también en la década del 90, que se fue reduciendo a su mínima expresión. Fíjense que ya casi nadie habla del Tratado de la Comunidad Andina. Hace pocos años se habló de la Alianza del Pacífico, de integrar las bolsas de mercados de Santiago de Chile, Lima y Bogotá, ¿sí? Como los principales mercados de la Alianza del Pacífico. Entonces, esas integraciones siempre van enfocadas hacia lo económico, hacia la parte del derecho mercantil, hacia la parte del comercio. Siempre. Aun cuando tengan una, digamos, una finalidad política, como en su momento lo fue el ALCA, planteado por Estados Unidos, y luego el contrapeso de Chávez con el ALBA, ¿sí? Entonces, pero esas plataformas económicas es una forma de integración, de crear unos bloques con unas reglas comunes que le permitan poder circular libremente, no solamente bienes, sino también las personas. Ok, gracias, doctor. Entonces, mañana vamos a ver eso. También vamos a hablar mañana de las características del derecho mercantil. Vamos a hablar mañana también de las fuentes del derecho comercial y la relación que tiene el derecho comercial con las otras áreas del derecho. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Aportes? Esos foros los respondemos, o sea, al día, ¿sí me entiende? Digamos, la clase la respondemos apenas se termine, ¿sí, señor? Exactamente. Ok. La idea es que a la clase siguiente ya hayan contestado el foro de la clase anterior. Entonces hoy respondemos el 1 y el 2 porque pues ayer no respondimos el... Exacto. Gracias. E igual, tanto el foro de la sesión 1 como el foro de la sesión 2 solo tienen una pregunta. Ya el foro de mañana sí puede que tenga 2 preguntitas. Okay. Las preguntas del foro siempre van a estar ligadas a la clase. ¿Sí? Perdón. Las preguntas del foro siempre va a ser sobre los temas que se van a tratar en la clase. Ah, perfecto. El foro, pues ustedes lo van a encontrar justo antes de que empiece la clase. No es que van a entrar, por decir algo, mañana al mediodía y ya va a estar el foro de la sesión 3, no. Lo pongo unos minutos antes de que inicie la clase. Listo, doctor. ¿Llegó alguien